vamos a repetir. Vamos a repetir esto para que quede grabado, ¿no? Estábamos hablando acerca un poquito de la historia de cómo va llegando un curso de milagros a Helen Schucman en los años 60, el cual está narrado con mucho detalle en el libro de Ausencia de Felicidad. Así se llama el libro, que está escrito por Kenneth Wapnick. Ken, al ser amigo de Helen durante muchos años, pues tuvo acceso a la información privilegiada. Tuvo acceso a los diarios de Helen y, por supuesto, pues a través de la charla que tenía con ella y con Bill Tedford, pues pudo armar un documento que retrata gran parte de la vida de Helen y, por supuesto, cómo se escribió un curso de milagros. Entonces, todos hemos oído que cuando Helen escucha en esta voz interna, este es un curso de milagros, por favor, tomar nota, pues ahí comienza básicamente el curso de milagros. Ahí comienza a escribirse lo que ahora conocemos como la introducción, y con el paso del tiempo pues quedarán muchas notas escritas con toda con todo lo que Helen estaba escuchando. Cuando ella comienza a compartir esto con Bill porque necesita su apoyo psicológico, pues entonces lo ven como un aspecto terapéutico donde Helen puede entonces tener pues, una liberación de tanta tensión emocional que tenía, porque hay varias cosas. Helen y Bill se llevaban muy mal. Helen tenía una historia personal de muchísimo conflicto, miedo. Que tenía un carácter de la fregada, ¿no? Sí, en el mismo libro de Ausencia de Felicidad se hace ver el carácter de Helen y era terrible, pero terrible, ¿no? O sea, todo el tiempo explotaba, tenía la mecha corta y en cualquier momento gritaba y se molestaba. Por el contrario, Bill era callado, serio, pocas veces expresaba lo que sentía, pero todo lo reprimía. Él se enojaba y no decía nada, pero se lo guardaba y se lo guardaba y se lo guardaba. Entonces eran las caras opuestas de la misma moneda, porque ambos no estaban felices. Los dos tenían sentimientos de culpa, mucho miedo, mucha ansiedad, los dos. Por eso es que antes de empezar el curso de milagros, ellos tenían una relación de mucha competencia, de sentirse amenazados unos a otros. Y que después, ya como conocemos, Bill en algún momento dijo, tiene que haber otra manera en la que nos llevemos, y a partir de ahí es cuando Helen empieza pues a tener algunos sueños muy particulares, simbólicos, que son narrados en este libro, pero lo que nos importa es que en algún momento esta voz que se hace identificar como Jesús le dice a Helen que este es un curso de milagros y que tome nota. A partir de ahí, cuando empieza a hablar con Bill, pues Bill dice, bueno, esto es interesantísimo, ¿no? Porque si tú tienes comunicación directa con Jesús, pues por favor pregúntale muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es que, y por el tema que vamos a hablar de la sexualidad, es que Bill, al tener una preferencia sexual de homosexualidad, tenía una carga muy culposa. Y entonces le decía a Helen, pregúntale a Jesús sobre el sexo, pregúntale a Jesús sobre mí, ¿no? Porque yo me siento excluido. Y entonces muchos de los primeros capítulos hacen mucha referencia al tema de la filiación para decirle a Bill Tedford que él es parte de la filiación, que sin importar su condición o su preferencia, él está dentro de la filiación. Ahora, esto es lo que vemos ya en el libro oficial, ¿no? O en la edición oficial del libro de Un Curso de Milagros. Pero el Urtext es un documento que es la obra primigenia, la primer versión de Un Curso de Milagros antes de que fuera Curso de Milagros, el cual está lleno de muchas referencias sobre preguntas que hacía muy particular Helen y Bill, y Jesús le contestaba. Y uno de los tantos temas ha sido la sexualidad, el qué es, para qué es, por qué la vivimos, ¿no? Así que uno de los puntos interesantes es que en Un Curso de Milagros, en el libro que conocemos, los primeros 6 capítulos
están condensados, no viene todo lo que viene en Urtext, porque hubo un proceso de selección de ideas, donde se quitaron referencias a los autores, y entonces después de, o a partir del capítulo 6, pues todo lo que vemos ahí es lo que Helen iba recibiendo tal cual. La comunicación se empezó a hacer fluida. Algunos dicen que esto es así porque durante la primera fase, estos primeros 6 capítulos, pues Helen todavía tenía muchísima ansiedad, mucho miedo, su ego se metía constantemente, entonces había cosas que muchas veces Jesús tenía que corregirla, porque escribía una palabra y sentía que no era la adecuada, y después preguntaba a Jesús y Jesús le decía, no, esa palabra no. Entonces muchos de este tipo de correcciones en los primeros 6, o lo que son los 6 capítulos actualmente, se fueron depurando hasta que tenemos la edición oficial. Pero para otros estudiantes, los que ya conocen el curso de milagros, les llama la atención este documento llamado Urtext, les gusta, porque ven muchos temas con más detalle, porque hay referencias hacia la parte sexual, pero también hay muchas referencias a la filosofía, a la psicología conductual, a ámbitos como las matemáticas también, muchísimos temas que eran gran parte el lenguaje de Helen Schucman. Jesús entonces ocupaba lo que Helen sabía para explicarle cómo hace el Espíritu Santo con cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el Urtext, yo compré una versión en Amazon, una versión para Kindle, y según sé ya por ahí van a sacar una versión física, ¿no? Pero todo esto es parte, y de hecho el Urtext lo dice el editor de este libro de Urtext, dice que es recomendable leerlo no para los estudiantes principiantes, porque puede ser muy fuerte, porque no hay un contexto de a dónde va. Pero los estudiantes que ya leyeron el curso de milagros y que han hecho prácticas y que ya tienen pues una experiencia mucho más palpable con lo que significa el plan de la expiación, pues se encuentran en el Urtext así oro molido, muchas respuestas. Y eso es algo interesante. Yo he leído el Urtext, a mí me gusta mucho leerlo por toda esta visión tan ampliada. En el tema de la sexualidad podemos ver algo que ocurre en el capítulo número 1 al final con la distorsión de los impulsos milagrosos, ¿sí? Esto viene en la última parte, es el último subcapítulo del capítulo 1. Sí, la distorsión de los impulsos milagrosos. Bueno, los impulsos milagrosos distorsionados en Urtext son los impulsos sexuales. Jesús le decía a Helen que el sexo es una distorsión de los impulsos milagrosos. Y esto es claramente una referencia a la visión que tenía Arthur Schopenhauer con el tema del sexo. Para Schopenhauer, el impulso del ser humano es sexual, puramente sexual. De ahí las ideas del sexo como motor para la voluntad se llegarían a pasar por Nietzsche y después por Freud, donde Freud ya en su en su psicoanálisis ocuparía al impulso sexual también como el contenido de los sueños, como el motivador para las relaciones que tenemos con los demás. O sea, para Freud todo era sexo, ¿no? Todo era sexo. Ahora lo que... parece haber estado tan equivocado. O sea, es que por eso te quería tocar el tema, porque por donde volteas, o sea, realmente ves que efectivamente el impulso sexual mueve al mundo. Ahora, ¿no? claro, es lo que hacemos, básicamente. Nuestra... Lo que pensamos en todo lo que hacemos tiene una u otra, de algún u otro modo, trae una carga sexual. Una sociedad sexualizada, ¿no? Sexualizada, totalmente.
hiper, ¿no? Sí. Reggaetón, ¿qué les parece? O sea, es una expresión sexualizada al máximo, entre otras, ¿no? Estuve el otro día en una obra de teatro donde interactúan mucho con el público. Y al final, bueno, casi al final de la obra, el actor les dice, no, eso de que dicen que los hombres solamente pensamos en sexo, no es cierto, ¿verdad que no? Y todos, ¿no? Y había como, no sé, 10 hombres, yo creo, en el teatro, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver que esto es cierto, ¿no? ¿En qué otra cosa que no sea sexo pensamos, no? Y le pregunta a un tipo, ¿no? Y él, como 5 minutos después, en cómo complacer a las mujeres. A ver, ayuda, ¿no? Le pregunta a otro, o sea, pero aparte dices, bueno, les está preguntando, vayan preparando sus respuestas, ¿no? Entonces le preguntan y dicen, en paz mundial, ¿no? Pues se lo agarran de bajada, ¿no? Así de, ay, sí, mi simpatía, ¿no? Bueno, ninguno pudo dar una respuesta, o sea, uno dijo en coches, otro dijo en, o sea, nadie dio realmente una respuesta que no fuera que tuviera que ver que no con tuviera el sexo. que ver. Es más, un punto en chistos en que quién sabe qué dice un tipo que está con su esposa y la esposa le jala la oreja y le mete un codazo. Pues todos muertos de la risa. Lo dejó hasta el final, ¿no? Y al final le dice, a ver, caballero, ¿no? ¿Qué Claro. golpeado? ¿En qué piensa? En el viaje en el que las vamos a llevar, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Y el tipo salió pagando un viaje, quién sabe qué comentario habrá hecho con su esposa, que terminó costándole un viaje, ¿no? Pero a mí me impresionó mucho ver cómo, a pesar, te digo, de que sabían cuál era la pregunta, ninguno dio una respuesta que no tuviera de alguna u otra forma algo que ver con sexo, porque el coche al final era el coche que vamos a comprar para vernos bien, para que, ¿no? O sea, todo llevaba al final Sí, el motivante es la sexualidad. Es increíble, ¿no? Entonces, pero, perdón. Y digo que lo ves en general en todas partes, ¿no? O sea, el motivante que nosotros nos vistamos como nos vistamos al final es sexual, ¿no? Tú unes con una pareja y la inmensa mayoría de los problemas que tienen las parejas son por dinero o por sexo, ¿no? O sea, en las familias, es más, empiezan a surgir los impulsos sexuales de los hijos y es un motivo de gran de preocupación y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es un tema muy fuerte muy y muy fuerte. Cargado de culpa, que además Cierto. se reprime y se oculta siempre, ¿no? O sea, pero también hay una teoría en la psicología donde dice que la infidelidad es una teoría, ¿eh? También está basada en el vacío de la persona. Y así, por ejemplo, si es un hombre de guapa, fea, chaparra, alta, pues nunca están llenos, están insatisfechos. pues Entonces, es como una neurosis que nada le cubre, ¿no? Los antropólogos dicen que la monogamia es antinatural en los seres humanos, ¿no? Así como, por ejemplo, los lobos son monógamos y se unen una sola vez y punto, ¿no? Una vez leí un estudio de por qué supuestamente los humanos nos volvimos monógamos, ¿no? Y antes era, pues el hombre llega a embarazar a la mujer, en un mundo de cazadores, recolectores y tal, pues esa condición es delicada, es un embarazo muy largo, entonces se mantiene cerca para asegurarse de que a su descendencia no le ocurra nada y que esté a salvo, porque es un embarazo muy largo. Nace el bebé y los humanos somos inútiles hasta la fregada, hasta como a los 5 años no podemos sobrevivir si no hay alguien ahí, entonces el hombre se queda porque el bebé necesita a la mamá completamente para sobrevivir, pero en ese transcurso de tiempo en que se queda él, pues la vuelve a embarazar y entonces vuelve a empezar el ciclo y así es como en teoría nos fuimos volviendo monógamos, pero la monogamia se supone que no es natural a nuestra especie, ¿no? Lo cual también explicaría mucho de lo que ves en la sociedad, pero digo, además, eso es como la percepción del mundo sobre la sexualidad, ¿no? Claro, quieren que les lea pero, que le... Perdón, ahorita para completar eso, que decía así que es gente que es así, eso, yo lo hago así como un análisis con el curso de milagros, ¿no? O sea, como una comparación, ¿no? Que pues se dice que es un vacío, ¿no? Entonces en el plano espiritual, pues que tu fuente de amor es Dios, ¿no? Entonces ese vacío se cubre, ¿no? Sí. Entonces no es que no sea importante, sino se cubre como de una manera, pues sí que instantánea o secundaria, ¿no? Se cubre y tiene mucho que ver, justo por ahí va el mensaje del milagro. Yo así hice mi análisis, ¿no? Que se cubre porque pues si estás vacío y todo, pues no te lo va a cubrir el sexo, no te lo va a cubrir una casa. Por ¿no? eso es que desde ese punto de vista, mira, si la sexualidad es un vacío, entonces con que tuvieras una sola vez sexo estarías completo, pero la verdad es que no, o sea, el sexo como búsqueda para sentirte pleno es constante, o sea, se mantiene y se mantiene y se mantiene. Y debería ser al revés, ¿no? Entonces, o sea, mejor busco la cuestión espiritual y ya viene eso así como algo que se da, o sea, no es que estés ahí con que y vamos a tener sexo, ¿no? Sí, es algo que en una relación se da, me imagino que hasta cierto punto bonita, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que el sexo dejaría de tener tanta relevancia
Exactamente. como la tiene hoy con la percepción que vemos en todos lados, ¿no? Donde lo que se vende es el sexo es importantísimo para que tú puedas estar pleno en tu vida, puedas ser feliz. Y además les mete mucha culpa a mucha Entonces gente, ahí ¿no? viene toda la parte culpable y vienen muchas cosas. Miren, déjenme leerles y ahorita hacemos comentarios. Antes de entrar a ese capítulo, voy a leer el Urtext tal como viene en la parte de la relación de los milagros y la revelación, ¿sí? La relación de los milagros y la revelación, que de hecho esto creo que es el subcapítulo número 2. La revelación, el tiempo y los milagros, ¿no? Bueno, lo voy a leer tal como estaba en el Urtext. Aquí ya empieza el tema del sexo. ¿En qué capítulo? Es en que el Urtext, es en Urtext, sí, aquí no hay una referencia directa, pero dice: recuerda el punto acerca de los milagros como medios de organizar diferentes niveles de conciencia. Los milagros provienen del subconsciente, las revelaciones provienen del nivel supraconsciente. El nivel consciente está entre medias y reacciona en diferentes proporciones a los diferentes impulsos sub y supraconscientes. Esto que acabo de leer no está en el curso, tiene otra explicación. Pero aquí Jesús habla era como el supraconsciente, ¿no? Era como el super yo. Sí, como el super yo, y el consciente y el de subconsciente. yo, el impulso. Los milagros, desde esta explicación de Jesús aquí en Urtext, los milagros están en el subconsciente, pero se perciben en el consciente. Ahora, las revelaciones o la revelación está en el supraconsciente y también la percibes en el consciente. Esta diferencia a mí me ayudó mucho en Urtext para comprender y colocar los milagros. En el texto oficial aparece de otra manera, ¿sí? O sea, dice la mente superior, la mente inferior, ¿sí? Pero aquí, se quedaron los términos, o al menos así fue como se le dio a entender a Helen. Después dice el Urtext: el nivel consciente está entre medias y reacciona en diferentes proporciones a los diversos impulsos sub y supraconscientes. Freud tenía razón en cuanto a la clasificación, pero no a los nombres. También tenía razón en cuanto a que el contenido de la conciencia es efímero. La conciencia es el nivel que se involucra en el mundo y es capaz de responder tanto a impulsos internos como externos. Al no tener impulsos por ella misma y siendo primordialmente un mecanismo para inducir respuesta, puede estar equivocada. Por ejemplo, si la identificación es con el cuerpo, la conciencia puede distorsionar los impulsos supraconscientes, negando su fuente y buscar su impacto en el orgasmo. Este es el resultado de la confusión de identidad equivocada. Dice después, vuelve a mirar la descripción de efectos de la revelación. Más adelante dice, las revelaciones inducen completa pero temporalmente la suspensión de la duda y el miedo. Representan la forma original de comunicación entre Dios y sus almas, antes de que la intrusión del fuego y del hielo la hiciera posible. Es de notar que conllevan un sentido de cercanía extremadamente personal a la creación que el hombre intenta encontrar en las relaciones sexuales. Esta confusión es responsable de la depresión y el miedo que están a menudo asociadas con el sexo. El sexo está a menudo asociado con falta de amor, pero una revelación es puramente una experiencia amorosa. La proximidad física no puede conseguir esto. Como se dijo antes, los impulsos subconscientes apropiadamente inducen milagros que son interpersonales y resultan en proximidad con los otros. Esto puede ser malentendido por una conciencia obstinada personal como un impulso hacia la gratificación sexual. Que de hecho en realidad lo que buscas es unirte. Claro, ahí está el realidad, punto. O sea, Ahí está. A nivel subconsciente está también tu conexión de amor. El amor, ¿qué es lo que busca? Claro, porque es uno solo. claro. Ahora, cuando este impulso sale desde el subconsciente e impacta en la conciencia, el deseo de unir se mantiene. Pero si es capturada por la idea corporal, es decir, yo soy un cuerpo, ¿cómo te vas a querer unir? Corporalmente. Entonces, si tú haces corporalmente, es lo que llamamos hoy sexo. El sexo, por supuesto,
va a tener una iniciativa, una motivación de unirte a otro, sí, pero con un mecanismo diferente, que es a través de un aspecto externo, que le llamamos cuerpo. Llega al culmine con el orgasmo. En el orgasmo hay una identificación de lo que sería la unión con Dios. Pero, ¿cuánto tiempo dura eso? Y al final hay una sensación que está relacionada con la depresión y con la culpa, ¿no? Eso implicaría un impulso milagroso, o sea, que surgió del subconsciente de amor, pero que fue capturado en la conciencia por una identificación corporal. Si no la captura o sea, si dejamos a un lado la identificación corporal, ese impulso milagroso sí se va a expresar, pero en formato milagro, donde la unión no tiene que ver con el cuerpo. Es lo que dice al principio de los milagros. Todo milagro es una unión donde no necesariamente el cuerpo tiene que estar involucrado. ¿Qué les parece? Sexo como una falta de amor, sí. Sí, en el sentido. Estás buscando unirte, porque claro, te sientes desunir. Claro, o sea, proyecto mi falta de amor a través de la búsqueda sexual, ¿no? Y eso podría ser una explicación a todos aquellos que no se aman o que no se sienten amados, hipersexuales, ¿no? Y que son exactamente hipersexuales, o son, ¿cómo le llamamos también? Ay, se me fue la palabra. Bueno, que al final no se llenan, lo que tú decías, Ale, ¿no? O sea, hay una búsqueda, y me acuesto con alguien más, y me acuesto con alguien más, y me acuesto, y me sigo. Pero cada vez que se acuesta con alguien más, de todos modos siente un vacío. ¿Sí? Bueno, ese sería... Porque en realidad lo que busca es unión, pero no a través del cuerpo. Pero ¿no? exactamente. O sea, lo malinterpreta al identificarse a sí mismo con el cuerpo. Entonces siente el impulso de unirse y lo expresa corporalmente. Es la única forma en la que encuentra cómo expresarlo y no... Como diría ya el curso de milagros, busca pero no halles. Es decir, el ego le dice o nos dice, busca unirte con tus hermanos, ¿no? Y lo primero que te dice el ego, pero con el cuerpo. Así que vas tratando de unirte con tus hermanos corporalmente, o dicho de esta manera, sexualmente. Es muy breve, ¿no? Lo que pasa es que si te unes en la mente, como que se hace el acercamiento físico en algún momento después. Claro, pero viene, no con la connotación sexual. No, yo digo en general las relaciones personales, ¿no? Sí, por eso es el milagro. Ajá, o sea que, a mí se me han acercado algunas gentes que yo ya las sentía como que ya perdidas, ¿no? Entonces, yo la trabajaba en la mente y sí pasa eso, ¿no? Pero con respecto a, perdón, me pido de onda, si me viene, con respecto a la sexualidad, también, no me acuerdo que teórico decía que la verdadera sexualidad, así como bonita, como espiritual, era que soltaras tu ego. O sea, que no que lucharas sexualmente por el poder en el sexo, sino que al soltar tu ego se da una sexualidad bonita. Esa se me refiere como algo espiritual, ¿no? Sí, ahora o sea, aquí, no de control, vamos, aquí habría que ver que la sexualidad por sí misma no es no es un ámbito del espíritu. Entonces, cuando surge el impulso sexual, ¿qué haces? ¿Lo perdonas? Dices, no soy un cuerpo. Lo detectas. Mira, ahora digo, ya en el sentido de... Te voy a decir lo que hago, o lo que me ha funcionado es, detecto el impulso sexual y le digo, Espíritu Santo, te entrego este impulso para que sea transformado o visto desde el impulso milagroso. El punto es que no lo entregamos, sino que... Si nos dejamos llevar por él como cuerpo, ¿no? Llega a la conciencia el impulso sexual, y en vez de ahí entregarlo al otro maestro que también en la conciencia puede hacer algo, lo que hacemos es que lo volvemos a esconder. Y entonces nos llenamos de represión sexual y de unas ganas tremendas, porque tarde o temprano sigue saliendo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, lo que me ha funcionado y lo que aprendí con el Lourdes, es ya que salió, o sea, reconoce que lo estás viviendo, ahí está, aquí está el impulso sexual, pero se lo entregas al espíritu. En lugar de irme por el caminito, que es buscar la satisfacción sexual, digo, te lo entrego a ti, te lo entrego, maestro, para que tú lo transformes o me ayudes a verlo desde la santidad o desde la visión de la unión milagrosa.
una vez que tú lo entregas, tú también estás en un cambio en la mente. No reprimiste, simplemente Pero antes, deshiciste. nada más de que cuando lo detectas. Sí, claro. Si lo detectas. O sea, el curso de milagros incluso te llevaría a ir a la capa subconsciente. Todas las lecciones son para la capa. Claro. Pero fíjate, por eso puede llegar un momento, fíjate, ¿por qué llegaría un momento para alguien que ya no le interesara la parte sexual? Es que, por ejemplo, en la desaparición del No, pero universo, ya empieza otra vez y entonces todavía no hay nada. No en sé la cómo hacerlo. desaparición del universo, O sea, hablan- alguien que me está moviendo otra vez. Espérate, ¿cómo está esto? Claro, pero es que si tú, pero si tú le Pero impactas qué bueno que ahí me lo dices. o le etiquetas como un sujeto de satisfacción sexual, pues entonces siempre va a estar ahí. No, porque tiene que haber una relación bonita y la seducción, el romanticismo. Eso es a lo que voy, o sea, Ya con experiencia, no te vas a ir como loco ahí. pero además, porque tienes un trabajo interno de unirte a Dios, o sea, tu principal motivador Digo, no es como un sigue siendo animalito, Dios. ¿no? Pues para eso los animalitos. Agarra el del esquina, pues ya. O agarras un prototipo. Claro. Y si se tratara de eso, pues agarras prototipos, ¿no? De hecho, te dicen que no te debe de importar, que no debes hacer tus propias, ¿cómo se llama? Expectativas de cómo quieres a esa persona, sino que se lo entregues al espíritu. Porque O sea, si tú pones tus expectativas, espera, es para el como, ego. fíjate, es un impulso milagroso que impactó en la conciencia y el ego te dice, bueno, las expectativas que esperas en alguien tienen una cobertura sexual, o sea, tienen rasgos sexuales. sí, siempre. Ahí está. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, mejor tú dime con quién tengo que relacionarme, pues Dime entonces quién. ya hiciste el cuerpo a un lado, ya no va a ser la toma Y de de hecho, a decisión. mí me costó mucho porque yo estaba cerrado todo eso. Ujú. Es que, o sea, ni por qué me pasó, ¿no? Pero pasó, ¿no? O sea, pasan las cosas, ¿no? Claro, perdón. Es que Paula. en la desaparición del universo ves que hablan así como bastante del Jesús histórico, ¿no? Ajá. Que está interesante la parte de decir, bueno, ¿y cómo vivió La parte decimos, sexual. como Jesús? Y hay un capítulo en el que hablan de sexualidad y en un punto le dicen a Gary que, o sea, los últimos 10 años de su vida, una cosa así, ya ni siquiera necesitó sexo, ¿no? O sea, porque ya había encontrado como, creo que incluso, me imagino que va por ahí, la verdad no me acuerdo bien de ese tema en ese libro, de que había como trascendido esa limitación de unirse a los otros únicamente a través del cuerpo y entonces él mismo ya no tenía esa necesidad como tal, ¿no? Llega a pasar, supongo, me imagino. Sí. O sea, si lo entregas y dices, bueno, lo que pasa es verías que entonces en sí el impulso sexual como tal, pues sería... pero es examinar la idea de la sexualidad. O sea, el sexo es otra ilusión más. Sí. Y es una Sí. ilusión de unión, pero además es una ilusión de semi-unión momentánea, breve y con este cacho. y con Cuando este encontramos cuerpo, con este, que el con milagro justamente cubre la unión sin necesidad de la parte corporal, ¿dónde quedaría el sexo? Obviamente que aquí hay de pronto dos líneas, ¿no? Habrá estudiantes que digan, eso. No vuelvo a tener sexo no, jamás en la no, vida. no, o sea, ¿Cómo yo no soy un bueno, cuerpo? puede ¿No? venir ese punto, ¿no? O sea, Pero dice lo que dices está importante. Espíritu Santo te entrego. ¿Cómo dijiste? sí, o sea, a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Yo reconozco que tengo impulso sexual, lo reconozco, pero no me culpo por tenerlo. Ajá, no dices, ay, chinga. Más bien lo recanalizo y le digo, Espíritu Santo, úsalo tú. Que a mí me parece que es el camino que Jesús nos indica. Pero he conocido estudiantes que de pronto dicen, no, es que no eres un cuerpo, está muy mal que pienses en sexo. Oye, pero es que estoy pensando en sexo. No, está muy mal que pienses en sexo. Eso significa que piensas todavía que es un cuerpo. Claro, y entonces ahí es donde ya hay un juicio, una condenación, donde no ayudamos a nuestros hermanos en la Volverías a práctica. reprimir, ¿no? O Porque sea, entonces está prohibido que yo piense sexo. Yo no debería lo está reprimiendo psicológicamente. Aquí más bien es, si ya salió a la conciencia, nada más date cuenta que no es una necesidad real, es una necesidad ilusoria y que como es una ilusión, toda ilusión con el milagro que pasa se reinterpreta. Así que no está mal que sientas ganas y deseos, más bien es cómo eso lo vas a usar para tu experiencia del trabajo de milagros, ¿no? Sí, para que no estés vaciando. Pues sí, porque digo, bueno, yo estoy haciendo mi práctica. Y además, pues es bueno el galanteito, es bonito, ¿no? Sí, o sea, lo primero es lo primero. Ahora, o sea, hay otras ya, ¿no? claves que quiero leerles, Vámonos ya rápido. ¿no? Porque a lo mejor tú en este momento tienes una pareja
con la que puedes tener sexo. Ajá, ¿y ahí qué? ¿Qué haces ahí? No es el caso, pero ¿y ahí qué? Bueno, ¿qué haces ahí? Es mi caso. ¿Sí Bueno, es tu caso? Fíjate, Mira. ¿qué haces ahí? A ver, cuéntale qué haces. Si tú fueras O sea, un... todavía no tengo la pareja, pero yo les invitaría a andar, ¿no? Entonces, Por eso. ¿qué hago? ¿Ahora por dónde me voy, no? Ahí es donde... Hasta te sientes así como niña, como mensa, no sé. Yo me siento así. Ahora, ¿cómo estás? De que diciendo, pues, Ajá. que habiendo tenido tantos novios, y de repente te sentiste como, ¿y ahora qué hago, no? Claro. O sea, ¿por qué tienes ese cariño, ese acercamiento? Y dije, no, yo jamás lo voy a volver a hacer, jamás me voy a entrar con un cariño. O sea, y mira, El punto es pero ahora no sé cómo relacionarme. negar que tienes deseos. Sí, solamente causa represión. Ese es el y luego conflicto. se ¿Con proyecta, pareja o sin pareja, No no? sea el deseo, sino el acercamiento de una relación. O sea, Bueno, yo pero digo eso también es una yo forma digo- de deseo. Yo digo que es primero una cosa y después otra. No, sí, claro. O sea, el formato que llevemos para la relación es una cosa, pero aquí de lo que vemos es el deseo sexual, el impulso sexual, que ya impactó en la conciencia, ya está categorizado como sexual. A medida que practicamos el curso de milagros, ya no impacta en la conciencia del ego para la parte sexual, sino que directamente se va al canal de milagros, ¿no? Pero eso requiere tomar la decisión a nivel subconsciente, o sea, con entrenamiento. Perdón, ¿y qué pasa si tú lo trabajas como un estudiante en curso de milagros Eso voy. y la otra persona no sabe ni qué? A eso voy. Perdón. A eso voy, justo a eso. Que si tú tienes una pareja y a lo mejor tú estás trabajando esta parte de recanalizar y de pronto se te presenta una pareja que te dice, oye, vamos a darle, ¿qué vas a hacer? Oye, no, es que está mal porque yo soy practicante de curso de milagros y el sexo es una falta de amor. No, o sea, si la otra persona no sabe ni qué onda y se te está presentando, ¿no será que tú la estás proyectando Claro, porque por todavía supuesto, claro. quieres? Sí. Ah, bueno, pues entonces lo que haces... De hecho, así es como así es en lo personal como lo he visto yo, ¿no? O sea, en lo que veo afuera y lo que a mí me dicen, es mal, estoy proyectando esto. Si O sea, según ¿Pero yo qué ya estás proyectando? Dices, no. estás Tu proyectando propio deseo. Tu propio deseo sexual reprimido lo proyectas en el tipo que viene y a ver qué. Claro, o sea, yo puedo decir, mira, yo ya, chicas, yo como un santo, ¿no? O sea, ya, ni impulsos sexuales ni nada, ¿no? Pero resulta que llega una persona que me dice, oye, que tengo ganas de acostarme contigo. Ay, no, es que yo soy muy santo. ¿Qué es lo que vemos ahí dentro de la...? Que llegó fue tu deseo reprimido, Claro, lo que proyectado, sucede es que claro. yo estoy reprimiendo, o sea, yo... Pero no necesariamente sexual, puede ser tu, no nada más de, ay, vino una persona para tener sexo, no. Bueno, estoy poniendo el caso Ya. concreto. Puede ser para otras cosas, ¿no? Puede ser No, también pues estoy para- poniendo el caso Ah, concreto ya. de que llegue, que me quiero acostar contigo, ¿no? Pues tampoco. Ahí hay una represión Pero sexual es de que, mi ajá, parte. el punto es que eso, el que llegue alguien Y te lo me diga diga, así. oye, Sí, quiero, claro. o tal vez no lo diga así, pero vaya para allá y te das cuenta Sí. de que va por allá, pues Ahora- habla de que tú tienes un deseo que según tú ya no tienes, que lo tienes reprimido. Y Pero entonces tú Con vas el- para allá. Con eso, bueno, es que ese es el Ese es punto. el punto, eso significa que tu deseo que piensas que ya no tienes realmente sigue ahí reprimido en el subconsciente. Por ejemplo, la relación de Helen y de Bill no eran esposos. Y él era gay. Él era gay, pero Helen sentía una atracción por él. ¿Sí? Fíjate qué grueso, además sentí una atracción por alguien que no sentía atracción por ella porque él le Y aparte traía era su sombra. jefe. Y aparte, o sea, claro, Y que toda la tenían- culpa ahí. Y tenían que trabajar juntos para dar a luz al curso de milagros. O sea, imagínate el reto tan grande y toda esta revolución de cosas en Helen. Entonces, los dos estaban viviendo una relación donde la sexualidad era importante, pero no se lo permitían decirlo ni tampoco trabajarlo. Porque Helen tenía una sexualidad reprimida por sus ideas judías y después porque se sentía siempre culpable. Así que mucha de esa expresión estaba en sus explosiones de ira. Y en el caso de Bill, pues lo mismo, ¿no? Pero no decía nada. Una neuras. Sí. Una neurótica y el otro depresivo. Sin ir más lejos, el que, O sea, el que qué uno buena vea, combinación. o sea, el que prendas la radio y escuches reggaetón, el que veas en Facebook, o sea, digo, por todas partes veas sexo, son proyecciones tuyas, ¿no? Bueno, O sea, déjenme leer más, porque esto es de mucho comentario. Pero antes de avanzar, quiero que entremos en el contexto. Miren, distorsión de los impulsos milagrosos, como aparece en Urtex. ¿Sí? Vean cómo va a ser diferente a lo que viene en el texto, o hay algunos cambios. Dice, ambos
estáis envueltos en distorsiones inconscientes por encima del nivel del milagro, que están produciendo una densa cobertura sobre los impulsos milagrosos, lo que les hace difícil llegar a la conciencia. Sexo y milagro son ambas maneras de relacionarse. La naturaleza de cualquier relación interpersonal está limitada o definida por lo que quieres hacer, lo cual es por qué lo quieres en primer lugar. La relación es una forma de lograr un resultado. Los impulsos sexuales indiscriminados se parecen a los impulsos milagrosos indiscriminados, en que ambos resultan en errores de percepción de imagen corporal. Lo primero es una expresión de un intento indiscriminado de llegar a la comunión a través del cuerpo. Esto supone no solo una autoidentificación impropia, sino también falta de respeto por la individualidad de otros. El autocontrol no es la respuesta completa a este problema, aunque de ninguna manera desaliento su uso. Debe entenderse, sin embargo, que el mecanismo subyacente debe de ser desarraigado, una palabra que ambos de vosotros deberíais entender lo suficiente ahora para no contemplarla como amenazante. Todas las raíces superficiales tienen que ser desarraigadas porque no son lo bastante profundas para sostenerte. La ilusión de que las raíces superficiales pueden profundizarse y ser capaces de sostener es una de las conclusiones en las que se apoya el opuesto a la regla dorada, referida antes 2 veces. Cuando estos falsos fundamentos son desarraigados o abandonados, el equilibrio es percibido como que fuera inestable, pero el hecho es que nada es menos estable que una orientación que está invertida. Cualquier cosa que la mantenga de esta manera difícilmente conducirá a una mayor estabilidad. ¿Qué les parece? Déjenme encontrar la otra referencia. Justo se deben entrar a un curso de milagros. Bien, me llamó la atención. Sexo y milagros son 2 formas de relacionarse. ¿Sí? Son intentos de comunión, además, ¿no? Al final buscas Claro, unirte. gracias, porque son intentos de comunión. Bueno, sí, claro, nada más son que uno deseos de uno comunión. visto desde soy un cuerpo, entonces me uno a ti a través del cuerpo, y el otro visto desde, no, soy un cuerpo, entonces me uno a través me uno a ti a nivel de la mente. Vean esto lo que dice más adelante. Quiero acabar las instrucciones sobre el sexo porque es un área que el obrador de milagros debe entender. Los impulsos sexuales inadecuados o impulsos milagrosos mal dirigidos causan culpa si son expresados y depresión si son negados. Dijimos antes que todo placer real viene de hacer la voluntad de Dios. Cuando no se hace, resulta una experiencia de falta. Esto es porque no hacer la voluntad de Dios es una falta de ser. El sexo fue concebido como un instrumento para la creación física que permitiera a las almas embarcarse en nuevos capítulos de su experiencia y así mejorar su registro. El lápiz no era un fin en sí mismo. Dice después, fue una ayuda al artista en sus propios esfuerzos creativos, tal como hacía nuevos hogares para las almas y las guiaba a través del periodo de su propia disponibilidad de desarrollo. Él mismo aprendió el papel de padre. Todo el proceso se estableció como una experiencia de aprendizaje en ganar la gracia. El placer derivado del sexo como tal es fiable solo porque proviene de un error que los hombres comparten. La conciencia del error produce la culpa. La negación del error resulta en proyección. La corrección del error trae la liberación. El uso válido del sexo es la procreación. No es realmente placentero en sí mismo. No nos dejes caer en la tentación significa no permitas que nos engañemos pensando que nos podemos relacionar en paz con Dios o con nuestros hermanos con ninguna cosa externa. Más adelante, para repetir una instrucción precedente, el concepto de tanto uno mismo u otro como objeto sexual
epitomiza esta extraña inversión. Como B lo expuso, o sea, Bill, y muy correctamente, por cierto, es objetable pero solo porque es inválida. La lógica invertida produce este tipo de pensamiento. Y aquí viene el proceso que les detallé hace un momento de cómo cambiar estos impulsos. Dice: Hijo de Dios, tú que fuiste creado para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo, no pierdas esto de vista. Tenías razón al decirle a Bill que me invite a entrar donde quiera que surja la tentación. Cambiaré esa situación de una inapropiada atracción sexual a una impersonal de obrar milagros. El concepto de cambiar de canal para la expresión libidinosa es una de las más grandes contribuciones de Freud, excepto que no entendía lo que significaba cambiar de canal. Bueno. Y luego aparte que ahora encuentro más. Hacen expectativas, ¿no? De lo que es una relación sexual, ¿no? Se crean muchas expectativas. Y el problema es cuando las expectativas no las cumplen, porque está hablando el ego, ¿no? Claro. La situación con lo que... Bueno, aquí hay varias cosas que cuando yo lo empecé a compartir en algunos grupos, así, ¡pum!, se dividió, ¿no? Y por eso es que cuando leemos el Urtext tenemos que permitirnos, ¿no? Y sobre todo con Jesús preguntarle mucho esto, o sea, ¿qué es lo que para mí me puede ser útil? Pero aquí con lo que tenemos es que Jesús le dice a Helen, bueno, el sexo es solo para procreación, nada más. Porque hay otras corrientes que el sexo es para placer. Y Jesús dice, el sexo realmente no da placer. Si tú buscas placer, la voluntad de Dios nada más. El sexo o impulsos milagrosos indiscriminados te van a llevar a la culpa o a la depresión. La culpa, si los expresas abiertamente, es decir, yo me quiero acostar con todo mundo y vas ahí, ¿no? O sea, te sientes culpable. Y si dices, no, está muy mal, pero lo guardas, te va a producir depresión, ¿no? Y dice también que se parece a los impulsos milagrosos indiscriminados. Yo voy a dar milagros por todas partes, a ver, fórmense, ¿no? Pero no ese tipo de milagros, ¿no? A ti te falta esto, a ti te falta aquello, porque entonces lo que estás viendo al hacerlo indiscriminado necesariamente son cuerpos. O sea, porque ¿cómo medirías los milagros que estás dando si no es a través de cuántos cuerpos estás sanando, cuántos cuerpos están felices, ¿no? Y eso no es el milagro no va para sanar cuerpos. Entonces, la propuesta de Jesús es que cada vez que tú tengas la tentación, en el sentido de que el impulso sexual indiscriminado esté impactando, que lo invites a la relación, que tú le digas, Jesús, te invito, ayúdame a ver esto de otra manera, o como lo que les compartía, bueno, te entrego este impulso a ti, Espíritu Santo, Jesús, ayúdame a verlo de otra manera. Entonces esto le llama a Jesús también más adelante el control crístico. Dejamos en control de Él nuestro propio deseo, que si bien parecía que era un impulso sexual, en realidad era un deseo milagroso desde el amor. O sea, condúceme tú, ¿qué quieres que haga? También está otro punto de que si los impulsos sexuales indiscriminados se pueden experimentar, tendría que haber impulsos sexuales no indiscriminados. Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles serían los no discriminados? Y viene por acá otro, eso es lo que lo estoy buscando. Por eso les puse esto en contexto para que hablen un poquito en lo que los encuentro. Los no indiscriminados serían los que discriminan contigo sí, contigo no, contigo sí. Bien, creo que aquí viene algo. ¿Están listas? Uh-huh. Dice, y eso está interesante, ninguna fantasía sexual o de cualquier tipo es cierta. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se hace aparente. El impulso sexual con el enfoque adecuado es un impulso milagroso.
Un individuo ve en otro la pareja adecuada para procrear el ganado. Esa es una cita que toma de Wolf. Wolf no estaba muy alejado aquí, probablemente sea un psicólogo, no sé. Y también para el establecimiento conjunto de un hogar creativo. Esto no implica fantasía en absoluto. Si soy llamado a participar en la decisión será también la correcta. En una situación en la que tú u otra persona u ambos experimentáis impulsos sexuales inapropiados, sabed primero que esta es una expresión de miedo. Vuestro amor hacia el otro no es perfecto y así es por lo que el miedo surge. Vuélvete inmediatamente hacia mí negando el poder del miedo y pídeme ayuda para que lo reemplace por amor. Esto cambia el impulso sexual inmediatamente a impulso milagroso y lo pone a mi disposición. ¿Qué opinan? ¿Está fuerte o no? Ahora imagínate que esto lo demos en la primera sesión. No, que... Pues, imagínate, ¿no? Son bien mochilas. Imagínate, ¿no? Y hay... Porque evidentemente hay una... Yo creo que uno de los temas, como la sexualidad, que también ha tenido todo el matiz de la parte espiritual, pues representa para mucha gente su norma, ¿no? Es decir, hay espiritualidad sagrada, al ser sagrada hay energías, está la kundalini, están mil cosas que implican que la sexualidad debería de verse entonces también como un camino a la iluminación. Y lo que yo... Y le tienes que regresar su parte a las creencias, es un relajo, ¿verdad? Ay, luego, bueno, o sea, hay más cosas, ¿no? ¿Y quién tuvo 30 novios? ¿Cómo le haces, no? O sea, hay mil cosas. Una vez una persona me decía, es que mira, quiero tomar terapia contigo. Ah, pues sí, claro. Porque fíjate que tuve relaciones con un hombre y pues yo sé que cuando tienes relaciones te dura 7 años su energía. No, ese pinche principio, híjole, ya me morí. Entonces, bueno, pues no quiero volver a caer con otro. Imagínate, tengo que esperar 7 años para purificarme. Bueno, cosas así que yo creo que son lo mínimo. Hay más sobre la parte del sexo malentendido. Y lo que yo hasta donde estoy comprendiendo que dice Jesús es: el impulso adecuado es aquel impulso que al final el enfoque sigue siendo el amor. ¿Sí? Sigue siendo el amor. O sea, tú puedes tener una relación sexual donde no sientas culpa ni depresión, simplemente... Sí, entendiendo que en realidad tu impulso era un impulso milagroso y que bueno, al final el cuerpo ahí está, pero más bien como intentando elevar un poco la perspectiva, ¿no? Y ver más allá de los cuerpos unidos. Yo lo veo como una parte más de tu experiencia, solo que viene desde el amor, tal como podrías tomar una copa de vino desde el amor, porque un impulso indiscriminado para tomar alcohol es lo mismo que un impulso indiscriminado del sexo, lo mismo. ¿Por qué me emborracharía yo de esa manera? Por mi falta de amor, por mi miedo, ¿no? Ahora, yo puedo estar tomando una copa de vino. Por la depresión, por el vacío. Claro. Sí, pues tomar una copa de vino. Pero desde el amor, claro. Estoy compartiendo, la saborear, estoy saboreando. Momento, ¿no? Es para... Etcétera. ¿Necesito otra copa de vino? No. Con una es suficiente y además la disfruté perfectamente. Yo creo que ese sería el enfoque de Jesús, al menos yo lo percibo así. Y es que además eso creo que lo podrías extrapolar a todas las necesidades fisiológicas que tenemos, ¿no? Porque bajo ese principio entonces también, bueno, que ya me estoy resolviendo a mí misma. Es que lo mismo. Por ejemplo, con la comida es lo mismo, ¿no? Es que o es sea, lo mismo, siento Pau. hambre, voy, como, pero nada más, o sea, Y me ha ese- cambiado, por ejemplo, a mí muchísimo la forma de comer en este tiempo, porque mi mamá lo traía fuimos a desayunar. ¿Y ahora tú por qué comes tan lento, no? Que estoy comiendo realmente, sintiendo, viviendo, Gozando, como claro. gozando, disfrutando tan... Me queda la comida a la mitad, pero eso era lo que necesitaba, o lo que en ese momento fue la experiencia. Y Claro. ya, hasta ahí ya no es ¿no? O sea, me imagino que es lo mismo, ¿no? Lo mismo con el alcohol, lo mismo con el sexo. Sin lo mismo atascarte, con todo, sin atascarte, en nuestras exacto. palabras, o sea, Sí. todo Viviendo, impulso de verdad, indiscriminado es un disfrutándolo, ¿no? atáscate, pero ¿para qué? El atascarte te hace daño, ¿no? Ahora, lo que Jesús nos está poniendo aquí en contexto es con el tema del sexo, porque fue la pregunta concreta que le hizo Helen a Jesús, pero tal vez por esa situación no tiene mucho, ¿cómo podríamos decir? O sea, tal vez no es necesario que se haya colocado en el curso de milagros,
porque al final todo el modelo del curso de milagros aplica a todas aquellas ilusiones o experiencias de atasque en las ilusiones, ¿no? Como bien dices, o sea, yo puedo llevar esto al tema de la comida, el tema del alcohol. O porque es un tema muy controversial. Es que la cosa es que puedes comer, No creo que sea eso. sentarnos a comer y no pasa nada y nadie dirá, está porque está comiendo, ¿no? Pero con el sexo, pues sí, o sea, mucho de mi interés era porque pues, el curso habla mucho, ¿no? De que todo lo que estás reprimiendo lo terminas proyectando, ¿no? Claro, y es por de las supuesto. cosas que más represión, Sí. las que más represión hay, ¿no? Yo no creo que se haya eliminado este tema de acá por lo controversial, porque controversial es que este mundo no existe. Sí, de hecho. Eso sí, Eso sí. sería Pero controversial. ¿por qué yo se me hace raro. Ah, bueno, a ese punto es que dice en el libro de Ausencia de Felicidad, le está narrando Kenneth. Dice, bueno, el úrtex está aquí, y de hecho mucho de esto viene en el mismo libro. Sí, varios frases así textuales. Pero también en el de Ausencia de Felicidad mete mucho del úrtex ahí para que tú veas, ¿no? Como diciendo, no hay nada que esconder. Pero cuando le preguntamos a Jesús, dice Kenneth, Jesús nos fue diciendo cuáles aspectos tenían que estar dentro del libro. Y se nos indicó que estas notas podían quedarse para nosotros, porque fueron nuestras preguntas, pero se puede tomar de aquí un modelo para los estudiantes. Porque fueron las preguntas de ellos mismos, nada Claro. más. Aunque no era algo que le estaba mandando el Espíritu Santo. Exactamente. Como todo lo que le mandaba. Justo esto yo lo entendí con el libro de Kenneth, porque Kenneth dice, al principio lo que hacía Helen Schuckman y Bill Tedford era, pregúntale a Jesús, pregúntale, oye, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Entonces, Como algo mágico, no dejaban a Jesús De dar acuerdo. el curso. A ver si está bueno, pues a ver. A De hecho, ver. con Gary pasa algo parecido con los maestros estos que le parecen. Con Artemio Los Cruz. primeros capítulos son puras preguntas y escepticismo, destumbre y sarcasmos de su parte y todo el rollo, pero conforme él va estudiando el curso y va entendiendo, ya ni les hace preguntas, los deja hablar, ya no les responde sarcástico, ya no, hasta se burlan de él, así de que, Claro. ya no tienes Ya nada no. que decir, no, pues ya no, ¿ves? Ya, Que eso es lo que nos pasa a todos como Pues sí, estudiantes. de entrada dices, A ver, yo tengo una pregunta y esto, bla. Pues deja hablar al maestro, ¿no? Deja que el maestro hable. Y ya cuando hable, entonces ya puedes ir integrando todas las cosas. Es lo mismo que le pasó a Helen y a Bill. Entonces, como ellos tenían esta situación, pues este es un tema que ellos traían, pero fuertísimo, ¿no? Y entonces le preguntan a Jesús. Ahora, como decíamos, dentro del texto, como lo tenemos organizado, después del 6 es cuando ya dejan de estarle preguntando tanto a ya lo Jesús. dejan hablar. Ya mejor Jesús, pues a ver, tomo nota. Y Jesús empieza. Por eso se ve una prosa un poco más fluida. Ya no hay tantos cortes como aquí. Aquí hay como corte. Se me viene una pregunta con respecto al sexo y las creencias, ¿no? Por ejemplo, dicen que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿eso qué? O sea, en la Biblia históricamente se supone que su mamá era María y José, ¿no? Ay, ¿qué pasa? Y se supone que no hubo sexo y que nació por obra del Espíritu Santo. Pues nunca hay una referencia en el curso de milagros sobre su nacimiento a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que porque al final... O sea, ahí me queda claro entonces que sí puede ser que, digo, usted es así como una mía, ¿no? Algo mío, que sí puede haber un nacimiento a través de que no haya sexo. ¿Pero de qué? ¿De cuerpo? De cuerpo, vamos, o sea, ya es que se Claro. supone que María, que un ángel le avisó que iban a nacer Jesús. Por ejemplo, en la desaparición del Entonces, universo, sí podría ser que no hubo una relación sexual y sí podría ser... Pero es indiferente, Sí, porque relevante. volvemos otra vez al cuerpo de Jesús o en contraposición a la enseñanza y a los pensamientos de la mente recta de Jesús. Si el cuerpo de Jesús nació de otro cuerpo a través del Espíritu Santo, tampoco tiene gran relevancia. Si nació igual que cualquier otro cuerpo, tampoco tiene relevancia, porque el objetivo no es tanto cómo llegan los cuerpos aquí. No tiene importancia. No, porque yo cuando estaba en el cristianismo decía, ¿cómo van a ser Jesús de una persona que no tiene relaciones sexuales? Yo, o sea, mi razonamiento en ese tiempo. sí, de hecho es de las cosas que dices, O sea, ¿no? O Claro, sea, que te hacen ese era dudar. mi razonamiento, Sí. y ahorita pues se me viene así. como que, igual o sea, en la desaparición del universo hace un montón de preguntas, Gary, y todas se las contestan y le dicen, pero entiende que esto no es relevante, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los nacimientos y así, les entiende, tú piensas que los cuerpos fabrican otros cuerpos, cuando en realidad la mente es la que fabrica los cuerpos, Claro. pero desde lo que tú ves, tú piensas que el cuerpo está produciendo Sí, otro por supuesto, cuerpo, ¿no? claro. Y dice, pero esos detalles no son importantes. De hecho, en este tema dice el mensaje
de Jesús, olvídate de eso, fue no soy un cuerpo, no soy un cuerpo y no me puedes matar, que mira, me maté y volví a fabricar otro cuerpo porque podría fabricar los que quisiera porque Pero son yo lo ilusorios. jugué porque uno está en un curso de milagros, podría más o menos de agarrar a la onda, ¿no? Pero cuando tú tenés una orientación cristiana, como en mi caso, pues así era, ¿no? Yo siempre me cuestionaba de Nick. Sí, y digo, está sano. El cristiano debe de cuestionarse eso. ¿Cómo nace Jesucristo y sin tener relaciones sexuales mariposas? Digo que no te respeta a Dios. Pero bueno, ese era mi cuestionamiento, ¿no? Y a lo mejor puede ser, ¿no? Porque si dicen que no es necesario un cuerpo a que esté elaborado otra persona, que es Jesucristo, pues yo sí me hago preguntas, ¿no? O sea, de dónde viene, y física, y además históricamente sí existió su cuerpo. No es que para mí sea importante el cuerpo, pero sí existió su cuerpo. Históricamente sí existió su cuerpo. Bueno, el hecho de que el cuerpo de Jesús haya estado en el sueño y haya llegado como haya llegado, y además si es atrayente la historia ¿En el sueño de quién? de cómo llega el cuerpo de Jesús, pues es igual de atrayente como después de que ese cuerpo fue crucificado volvió a aparecer 3 días después. Pero en la mente de quién? La mente, el sueño. En el sueño. Pero en la mente del sueño de quién? Del soñador. Ah, ya. No en la mente de Jesús ni en la mente de otra persona. Estamos hablando de la mente total. La mente que ha soñado este sueño, y una de las partes del sueño ha sido el tema que llamamos Jesús en cuerpo, ¿no? O sea que hicimos una historia como todas, ¿no? Es una historia, mira. Yo creo que lo más importante de Jesús, hoy con el curso de milagros, es la enseñanza no dualista para poder recordar que somos hijos de Dios, ¿no? Pero toda su historia del Jesús histórico en el cuerpo, pues básicamente es una historia más dentro de todas las aventuras que podemos percibir en el sueño. Incluso en los primeros 6 capítulos hay muchas referencias de la Biblia, ¿recuerdan? Sí, Que eran todas las... Lo que quise decir fue todo. Porque le preguntaba a Helen, oye, pero a ver, la ira de Dios o la burla de Dios nadie se burla, ¿no? ¿Cómo me va a decir que Dios es amoroso si ahí dice, no? Hay que corregir. Lo que significaría la Biblia es... O sea, hay una corrección a una serie de preguntas a Jesús hasta que llega un momento en que Helen ya no le pregunta a Jesús, sino más bien está escuchando. Entonces, el tema que la Biblia tenga un inicio al cuerpo de Jesús, que puede ser a través de la concepción del Espíritu Santo, ¿no? ¿Funcionó? Es que además desde ahí la definición del Espíritu Santo es muy distinta. Claro, del curso. funcionó para quizá dar a conocer en ese momento que Jesús tenía rasgos divinos, porque hay estudios muy particulares de los arquetipos de héroes y de dioses que impactan en la sociedad. Todos los dioses han tenido una creación, o semidioses han tenido una creación que es distinta a la humana. Zoroastro, tendrás a Zeus. Tras de fondo hay una como especie de control, ¿no? Por supuesto, claro. Para controlar las mentes de todos los demás. Sí, yo te digo, mira, ¿qué creen, chicas? Fíjense que yo... Te meten miedo y te meten desesperación y te meten todo y tú Sí, fíjense que yo soy un espíritu que realmente nació en Marte, ¿eh? Pero yo llegué aquí, estoy aquí, ¿no? Y yo nací por una fusión de un pleyadiano en Marte y de una venusina, pero nos vinimos aquí. O con ciertos poderes, ¿no? Entonces, obviamente que eso nos llama la atención porque es lo distinto, es lo raro, ¿no? Le prestas atención, ¿no? Si es alguien que trae una historia, haya sido o no haya sido así. Digo, al Sí. final funcionó para que Jesús tuviera gente que lo escuchara, ¿no? Claro. O sea, pero en realidad su mensaje era: olvídate del cuerpo, no eres un cuerpo, ve Sí, más allá de porque aquí la otra es que Jesús en su mensaje hubiera dicho, miren, yo les digo esto porque yo nací del Espíritu Santo. Mi madre ha sido virgen. A ver, madre, ven aquí. ¿Te tocó algún hombre? Pues jamás hizo eso Jesús. Al menos no tenemos esa información histórica de que Jesús estuviera presumiendo de que fue concebido sin ningún tipo de toque humano. O sea, él no. Pero los que escribieron sobre él dijeron, oye, pues si es cierta la historia, desde el contexto del sueño, de que fue cierta,
pues aquí hay una buena nota, ¿no? Periodística para vender a Jesús. Y si no fue cierta y se la inventaron para vender, de todos modos hoy en día Jesús siempre fue con la idea de que reconozcamos que somos todos hermanos y que también somos hijos del mismo Padre. Lo que también, bueno, en este mundo de ilusiones, también es bueno cuestionarte, ¿no? No, sí, claro. O sea, tampoco es bueno de que te digan todos los dirigentes esto, porque entonces así como los caballos, ¿no? Pero también dice el curso que cuando ya no te cuestiones, porque ya estás del otro lado, ¿no? Te cuestiones y preguntas. Y estás preguntando y preguntando, luego hay respuestas. O sea, no es porque vayas a la contra, sino se supone que eres parte de Dios, pues tienes un cierto razonamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no me iba con la finta de cualquier dirigente de cualquier secta de que me digan, ¿qué es esto? Porque pues eres parte de Dios y también te debes de cuestionar cosas, ¿no? Y fíjate que ese es el punto que también... Y que Dios es incuestionable porque es tu de hecho, fuente de amor. los descubrimientos históricos, ¿no? Sí. Jesús histórico hablan de que tuvo hijos, de que, o sea, de que era, para efectos humanos, era un humano como todos, nada más que era un humano iluminado, ¿no? O sea, iluminado en el sentido de entender que no éramos, pues que esto no era real, ¿no? Yo lo que voy, que yo siempre me cuestionaba como un ser espiritual, o sea, no como, así como un esnovismo, ¿no? De intelectualizar todo, no. Pero yo desde chava sí me cuestionaba, ¿y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto? Pero no es por así que por esnovismo, ¿no? Que ya es que se hacen los debates de que están los intelectuales contra los espirituales y eso, ¿no? Que no llegan a nada, ¿no? Claro. Pero pues si eres parte de Dios también te debes de cuestionar las cosas, ¿no? Porque no todo es verdad, ¿no? No lo digo por este curso, sino en muchas otras creencias. Claro. Pues también te debes de cuestionar, porque también quizás no te metes, ¿no? Pero si hay un indicador, si te da miedo, pues ya es del ego, ¿no? Si te da paz, pues que es del ego. No, y es la invitación en el curso, que cuestiones, que preguntes, ¿no? Es una pregunta muy válida, porque al final lo que te lleva es, bueno, pero a ver cómo está entonces verdaderamente, en el caso de un curso de milagros, la participación de Jesús, ¿no? Como maestro, o sea, de dónde viene, cómo es, qué significado tiene, para que Él pueda entonces... Sí, como dices, porque Él, porque tú, ¿no? O sea, porque de ese hecho, al personaje principio histórico tú utilizas mucho la lógica. Claro. En los esquemas. Así logismos lógicos muy rigurosos que... Digo, no es por yo incapaz de cuestionar a Dios en este momento. No es jamás. Pero sí, al principio, pues sí, eso de la lógica, eso sí era, ahora sí que sí era lógico. Como las hipótesis, las premisas. Las premisas. No, y yo creo que está muy bien que tú cuestiones, o sea, y que cuestiones a Dios directamente. No, o sea, Dios no, porque pues imagínate es como juzgar a mi papá, ¿no? O sea, pues, No, una cosa es juzgar y otra es cuestionar, que es preguntar, porque toda pregunta será contestada, toda. Obviamente en nuestro nivel, en nuestro entendimiento para este instante. ¿Tú crees que yo lo voy a cuestionar más cuando realmente hemos hablado de muchas cosas? ¿Y sin ser curso de milagros? Sí, por supuesto, puedes hacerlo. Puedes hacerlo porque una pregunta que ocurre como el impulso. Yo quiero preguntarle a Dios por qué permite el mal en este mundo, pero no se lo pregunta, no se lo pregunta. Y entonces resulta que sigues viendo el mal. Entonces yo te comento esto porque... Bueno, de joven sí me lo cuestioné. O sea, ¿por qué a mí me pasa esto y otros que son bien canicos? ¿No? Perfecto, entonces vino una respuesta. Y ya cuando viene la respuesta tú dices, no es verdad, o sea, Dios me ama y Dios nos ama. Oye, no hay preguntas. Y dentro del curso de milagros, eso de que yo 2 veces vi la luz y vi a Jesucristo, ¿fue mi alucinación o mi cuestión? Según el curso de milagros. Pues habla de los episodios de luz también. O sea, cuando me iban a operar que había muchísima luz, sí, pero... Mira, si hay varias respuestas, ahorita es que justo tocaste el tema que hablamos ayer en la clase, porque a Kenneth le preguntaron lo mismo, ¿sí? Entonces, te cito la respuesta de él, pero que con lo que yo he estado estudiando en el curso es, la luz que tú ves, al final es una representación, por supuesto, de áreas de tu mente, ¿no? Muchas veces cuando tenemos experiencias de la que sea, bueno, experiencias que llamamos cercanas a la muerte o porque tuvimos una operación,
tu mente sigue activa, o sea, tu mente sigue haciendo algo, ¿ok? Si ocupamos el principio del curso de milagros, donde verás lo que quieras ver, tal vez en ese momento lo que queremos ver es esperanza, es ver armonía, es confianza, es ver que voy a estar en un lugar bien. Entonces quizá en ese momento estamos viendo un símbolo que representa esa confianza. Y mi mente se regresó, porque se supone que yo estaba en una luz y estaba Jesucristo. Pero entonces recuerda, así como que, bien rico así, y luego dice, no, perdón, me chance por mi hija, y ya me regresó la mente. pero recuerda que tu mente no está en el cuerpo. Entonces, tú nunca saliste de ahí. Bueno, yo en ese momento sí lo veía. Claro, ahora si lo vemos desde el estudio del curso de milagros, podríamos incluso decir, tu mente, o sea, en esa experiencia que viviste, tu mente no salió del cuerpo, simplemente hizo como un cambio de canal. El canal donde tú te estabas viendo como un cuerpo, luego le cambiaste donde viste otra cosa. Porque a lo mejor cuando estabas viendo el canal del cuerpo, donde le estaban haciendo una operación, tú dijiste, no lo quiero ver, yo quiero ver otra cosa. Cambias de canal y entonces ves una experiencia o ves los elementos que para ti significan amor, confianza, perdón. Y luego vuelves a cambiarlo. Ok. Un viernes y a mí fueran un lunes. Funcionaría igual, considerando dos cosas de un curso de milagros. Primero, tu mente no está en el cuerpo. Y segundo, verás lo que quieras ver. A partir de ahí, toda la experiencia que tenemos en este momento es un efecto de la decisión que estamos tomando. Solo que hay un punto, nosotros nos apegamos mucho a que somos un cuerpo. Mucho, entonces ¿dónde estaría la mente? Pues está en el cuerpo, hasta que sucede una experiencia donde nos hace cuestionar si verdaderamente estamos ahí o no. Pues yo no tanto, porque pues sí, eres pero más en vez de lo que quieres ver sería lo que quieres ver a un nivel inconsciente. Por ejemplo, alguien que ha tenido un background católico cristiano, generalmente esas son las experiencias que reflejan, ¿no? Una luz y ver a Cristo, ver un ángel, o lo que sea, ¿no? Pero eso yo lo vi ya grande, o sea, yo cuando voy a pasar por todo. Sí, por eso, pero ¿por qué no viste a Buda? ¿Por qué no viste? Yo traigo una línea ya de niña, de ver, a eso voy. De niña, es inconsciente. Es cristiana. O sea, si la aunque decisión ven todo, la decisión de niña es cristiana. Y si la decisión de ver lo que vemos, lo que decidimos ver, y si la decisión de ver fuera consciente, entonces nadie vería, no sé, ya no digas grandes guerras ni nada, ¿no? Nadie vería baches, nadie vería asaltos, ¿no? O sea, nadie vería esas cosas si la decisión de ver fuera consciente, ¿no? Pero al final te das cuenta de cómo en el inconsciente ves lo que quieres ver de acuerdo a lo que para ti simboliza, de acuerdo a las creencias que traes en el inconsciente, lo que a ti simboliza, en este caso, y si no los ves, ¿no? en los sueños. Y si no los ves de otro modo, es que todo el tiempo estamos viendo algo, son símbolos, pero para ese tipo de experiencias lo que dice Kenneth en el libro es que además podrían cumplir una función en las que a ti te ayude, ¿no? A confiar, a relacionarte mejor, porque mucha gente que dice, bueno, es que en algún momento yo me fui, vi el túnel, vi a Jesús, pero ahora regresé y la verdad es que estoy viviendo mi vida mejor, me estoy llevando mejor con mis hijos, etcétera. O sea, al final son símbolos que pueden venir esta proyección subconsciente, pero que tienen un significado como para que tú le eches ganas, para que tú digas, sí, yo tengo un propósito de vida aquí, o puedo hacer algo por mejorar mis relaciones. Entonces, si lo vemos desde una visión amorosa, pues entonces podríamos ver que cumple con una función que tú necesitabas o necesitas en ese instante. Y es lo que dice el curso, ¿no? De que el Espíritu Santo usará los símbolos que tu mente entiende, ¿no? O sea, claro. A mí no me va a enseñar o sea... No, de hecho, o sea, te muestra los símbolos que a ti te sirven, ¿no? Siempre ha sido mi deidad, porque en los Ninchagivers, sí, yo por ejemplo estoy segura de que no se me aparecería Tlaloc, ¿no? O sea, digo, no, porque no. O Lao Tse, ¿por qué no se aparece Lao Tse? O Confucio. Exactamente, no sería útil que el espíritu usara esos símbolos porque a mí no me representaría. Pero fueron nada, maestros también. Exacto. Grandes maestros. ¿Por qué nos aparece Ramana Maharishi, no? Traían el mismo, o sea, al final el mensaje en el centro siempre es el mismo, ¿no? Nada más que identificas uno u otro, y también para el que te causa resistencia, ¿no? O sea, a mí en lo personal, por ejemplo, todo el lenguaje del curso me causaba muchísimo ruido. Claro. ¿no? Estaba la lección de perdón a cada rato. ¿Y qué pasa en las creencias, por ejemplo, en las espiritualistas? Con todo respeto, yo no creo nada de eso. Pues se mete el espíritu de Dios y habla, ¿no? Yo sé que pues, para nada, ¿no?
pero sí habla, se supone. Ese es un puro manipuleo. Ese es símbolo, mira. No, yo por supuesto que no les creo, ¿no? Yo sé que es puro manipuleo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas mentes? Pero vamos otra vez. Desde un curso de milagros nada se te mete. Ah, ya, claro. Recuerda, o sea, si seguimos muy estrictos en la base... Mesiánica. Son personalidades mesiánicas de que se sienten así como que son los dioses, ¿no? Es que Pero no si somos la cuerpo. estás viendo, la proyectas tú. Sí, es que a ver, no somos cuerpo. Pero no, yo no las veo. Ellos decían que eran eso, pero yo nunca les creí. No, por eso, pero tú No, viste, en ese tiempo- tú viste espiritistas. En ese tiempo momento sí. fueron tus proyecciones los espiritistas. Sí, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, practicantes de un curso de milagros que de pronto entran así, se empiezan a mover todo y se tiran, que practican el curso de milagros y se tiran al suelo y patalean, ¿no? Proyectas esas cosas. Fíjate, claro, es una proyección mía. Y de pronto mis otras proyecciones dicen, es que se le metió el Espíritu Santo. Y yo, a ver, entonces algo no está comprendiendo mi mente, ¿no? Primero, el Espíritu Santo no se te mete, porque tú no estás en un cuerpo y tú no estás contenido en ninguna parte más que dentro de Dios. Por lo tanto, lo que estamos observando, o si yo dijera, miren chicas, yo empiezo a moverme y les dijera, es que se me metió el Espíritu Santo y va a hablar, pues no. Lo que estoy haciendo ahí es reflejar un comportamiento errático que dependería del sistema de pensamiento del ego. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, obviamente, puede hacerse, ¿cómo podríamos decir? Puede reflejar su paz a través de la expresión del cuerpo, pero no porque se te meta, porque los cuerpos no son contenedores de nada. Esa es la enseñanza principal en un curso de milagros. El cuerpo es otro elemento más de lo que percibes. Ahora, como bien decías, si yo veo, cuando yo vi eso... ¿Tú viste eso? Tú estabas proyectando, yo creo que eran dudas. Lo primero que hice fue olvidarme y decirle, ese hermano está loco, ¿no? Está loco, pobre de él. Yo no estoy loco, yo estoy haciendo curso de milagros como tiene que ser. Yo sí lo hago bien y él no. Entonces, mi primer reacción fue pero esa. no siempre porque se te presentan, tú estás ahí proyectando, ¿sí? Claro que sí. O sea, es lo a ti que- se te presentó, tú estás proyectando. Sí, no mi mente, la mente está proyectando eso. Ah, ya. No, hay que olvidar, es que No, tú me... que... justo otra vez el mismo tema que bien comentabas, Ale, separación. Yo en esa experiencia es la separación de él, que se puso a actuar como loco, y yo que soy cuerdo. Hasta que recuerdo que no, lo que yo estoy viendo ahí es una proyección de la mente, De tu mente en general. es de la mente, De todos, la mente de todos. que es la única mente, pero que yo estoy percibiendo. Ahora, ¿por qué lo percibí yo y no tú? Pues porque yo decidí percibirlo. Por eso. Y los kinesiólogos. También, lo mismo. Pues que le preguntan así. Bueno, yo también estoy... Lo mismo y lo mismo con la ouija y con todo lo Te meten demás. la kinesiología y que le preguntas al padre. Que no sé. Lo mismo y con la ouija y con todo lo demás. Y los Lo mismo. tetagiles que también se mueven. Lo mismo, vamos. Es que cuando vemos a O nivel... sea, lo presentan, a ver si entiendo. Entonces lo proyectan la mente en general. Claro. Pero ¿por qué a ti? Porque tú lo eliges. Ah, ok. Ese es el punto. Recuerda que lo que... ¿Para qué andabas viendo esas cosas? Sí, por eso la pregunta es, o sea, va bien. Vamos, ¿y para qué lo proyectas, no? Entonces yo podría decir, no, es que yo no proyecté. Lo proyectó la mente. Pero entonces yo creo que todos ¿Para estamos qué lo proyectando, elegiste? ¿no? Yo creo que todos proyectamos cosas, ¿no? Claro. Hasta que entrenes bien tu mente. Claro, ese es Y el... hasta que digan que eliminas el miedo total y estás del otro lado. ¿Cómo se Y llama ya eso? no proyectas ni el libro. Pregunta, ¿cómo se llama eso? Ese proceso que acabas de describir, ¿cómo se llama? Eliminas total miedo, pues El plan de... la salvación, ¿no? Ajá, expiación. A través de la expiación que quita las culpas y los miedos. Claro. Ok. Cuando tú te curas, todos nos curamos. Porque somos la misma mente. Bien, muy bien. Vale la pena hacerlo por la libre de pronto, ¿no? Voy a seguir leyendo, chicas, ¿sí? Para... ¿A qué hora quieres terminar? Pues ya merito, ¿no? Sí, ahora son. Ya son 8:30. Está lloviendo, ¿eh? Sí, yo creo que ya... Está lloviendo, yo creo que es caña también. Bueno, vamos un poquito más. Es que lo que viene ya es la corrección de la parte del impulso sexual, sí. Dice, entonces reconoce el auténtico valor creativo tanto tuyo como del otro. Esto sitúa la fuerza donde le corresponde. Nota que las fantasías sexuales son siempre destructivas.
o degradantes, en cuanto que perciben al otro en un papel creativo inapropiado. Ambos son percibidos esencialmente como objetos, satisfaciendo sus propios impulsos de placer. Esta visión deshumanizada es la fuente del uso degradante del sexo. La descripción de Freud es puramente negativa, es decir, como una liberación de lo desagradable. También observó que la tensión proveniente de los impulsos de identidad nunca cesa completamente. Lo que él debiera haber dicho es que el cambio de impulsos milagrosos a impulsos sexuales es debilitador, en primer lugar por la confusión de niveles que implica. Esto plantea un escenario en el que la liberación real es imposible. Nota también que la noción de Freud del sexo era un recurso para inducir relajación, que él confundía con paz. El sexo inapropiado relaja solo en el sentido de que puede inducir el sueño físico. El milagro, por otra parte, es un energetizante, siempre fortalece y nunca degrada, induce paz y, estableciendo tranquilidad, no relajación, capacita a entrenar en un estado de gracia, tanto al que da como al que recibe. Aquí su mentalidad milagrosa es restaurada, no liberada de tensión. Ahí se me viene a la mente ahorita que dice que Freud tiene una ilusión, está hablando del objeto, ¿no? Sí. Es una ilusión, es una percepción deformada del objeto, o sea que no existe. Claro. Y la alucinación de plano no existe nada. Entonces, por eso alucinación. La alucinación es que ves algo que no existe. Claro. Y la ilusión es una percepción deformada. No, es al revés. La alucinación es una percepción deformada del objeto. Está hablando del objeto ahí. Sí. Y la ilusión es que no hay nada. Mira, el primero. La alucinación. La alucinación hacia tu hermano es un reflejo de los impulsos sexuales inapropiados. ¿Sí? Entonces distorsionas a tu hermano para que se adecue a tu fantasía. Empezando por verlo como un cuerpo. Estarías distorsionando a tu hermano. Sí, esa sería la base. Ahí la pone mucho la relación entre el objeto y sujeto, ¿no? Y ahí dice que el objeto se lo tienes que como canalizar en el plano espiritual, ¿no? Sí, o sea, no claro. Como un objeto de apego, de ay, mi objeto amoroso, ¿no? Sí, pero aquí hay una diferencia importantísima. Aquí es que lo cambia lo espiritual, ¿no? Sí, pero aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, si nuestra experiencia sexual se fue por el lado del impulso indiscriminado ególatra, el efecto va a ser, además de la culpa o depresión, el efecto va a ser liberación de tensión, que le llamamos tensión sexual, que induce al sueño, Cansancio. porque es cansancio. Pero si la experiencia sexual vino por el impulso milagroso, amoroso, la relación significa entonces energía. Ahí se puede también como Y paz. observar, ¿no? Claro, entonces tú podrías Como con un resultado. ese punto ver cómo estás viviendo tu relación sexual. A ver, entonces, perdón por hablar de lo mismo, pero estoy haciendo como analogías, ¿no? Sí. Por ejemplo, la discriminación como las rapetas experimentales, ¿no? ¿En qué momento discrimino y en qué momento no discrimino? Sí. Entonces ahí es como, lo hablo mucho con conductismo, ¿no? O sea, voy a discriminar en el momento que yo me sienta sin cansancio, ¿no? Y con fuerza, bueno, con energía. Con energía, sí, porque es Me energetizante. estoy discriminando cuando, me estoy también dando cuenta que cuando estoy cansado y eso quiere decir que gano, bueno, que elegí el otro tipo de... Es que hay mucha gente que para dormirse quiere tener sexo. La pregunta es, entonces, ¿para qué lo está usando? Pues para relajarse. Pero no para estar en paz, no para unirse. Es para dormir bien y para empezar el día sin neurosis, básicamente. O sea, es como, Pero lo que está haciendo ¿qué onda? Sí. es fomentarse lo que ya vimos con el miedo, con la culpa. O sea, no está satisfecho. Con el ojo de la pareja. Y ahora, Se queda dormido. lo pongo en el sexo, lo pongo en el alcohol, lo pongo en la comida. Mucha gente quiere tomar alcohol para dormirse, quiere comer. O sea, ocupar el sexo como una droga para evadirse La realidad. de sí mismo. Y es lo mismo que, para que yo haga eso con el sexo, yo necesito deformar a mi hermano.
Tengo que porque al final estás utilizando. Tengo que distorsionarlo. O sea, y es justo esto, ver a mi hermano como un objeto. No como... Es mi somnífero. Claro, mi objeto sexual, punto. O como el impulso que sale que primero, ¿no? Que no lo discriminas y estás utilizando como objeto a la persona. Claro. No con los valores, el romanticismo. Y a nadie nos gusta eso, ¿no? A nadie. O sea, ser objeto, entonces no deberíamos nosotros de buscar objetos sexuales de los hermanos. Porque a la larga lo que nos va a pasar es esto. O sea, sí, vas a descargar tensión, pero eso no significa liberación. A buscar relaciones santas. La relación santa puede tener sexo también, pero no es para inducirte a un estado de sueño y de negación. La relación santa podría tener sexo siempre y cuando el sexo no sea el objetivo de la relación, que ahí también puede haber una confusión, ¿no? La relación santa tiene como base la relación con tu hermano a nivel espiritual. Exacto, que no sea que lo único que te une sea el sexo, ¿no? Y puede haber relaciones sexuales, ¿no? Por supuesto, pero no como el ingrediente necesario para que esta relación funcione. O sea, eso ya es algo secundario. ¿Y por qué se dice que el hombre utiliza más eso que la mujer? Por la misma distorsión. O sea, desde ahora, lo que hemos... sabe, también como que se han ido emparejando. Yo creo que siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora tenemos un enfoque, tenemos más ideas, más teorías de por qué sucede. Más ilusiones. Claro, pero desde el enfoque donde la mente se crea un cuerpo, la pregunta es cómo ocupa esa experiencia, cómo la ocupa. Porque el cuerpo tiene alrededor todas las necesidades que ya hemos oído. Y entre ellas está la idea de la necesidad sexual. Bueno, ¿cómo ocupas? Es lo mismo que es el modelo del curso de milagros. Jesús nunca nos dice, oye, qué mal que tengas ideas ilusorias, qué mal, no te critica por las ilusiones. Te dice nada más cómo usarlas de una manera que no sea degradante para ti, sino más bien, usa las ilusiones para liberarte, no para encarcelarte. Si yo ocupo la ilusión sexual para encadenarme y sufrir, necesito un correctivo. Y reprimir el sexo no va a ser correctivo. Así, no, pues entonces, como el sexo siempre me lleva a una experiencia negativa, mejor ya no me lo voy a permitir. No, o sea, permítetelo, pero desde otro lugar, desde el amor, permítetelo desde allí. Es diferente a desde el miedo. Voy a tener sexo con alguien para que no me deje, eso es miedo. ¿Sí? Voy a tener sexo con alguien porque deseo vivir una experiencia que no es exclusiva en la parte de la exactamente de la unión corporal, sino que es más. Sí. De hecho, el no lo tienen porque no quieren. Entonces, bueno, gracias Ale. Entonces, impulsos indiscriminados sexuales es la relación especial. Impulsos milagrosos donde hay relaciones sexuales es la relación santa. Podemos acomodar las cosas así. ¿Sí? Perdón, Pau, ¿ibas a decir algo? Que las mujeres perciban a los hombres como hipersexuales obsesionados y que es lo único en lo que piensan sería el efecto de estar reprimiendo las mismas mujeres sus impulsos sexuales, ¿no? Más bien creo que no es que los hombres tengan más impulsos sexuales que las mujeres, sino que las mujeres lo vemos allá afuera reflejado, ¿no? Claro, o sea, más reprimido, ¿no? A nivel general podríamos hablar... No es concepción de eso, ¿no? O sea, como que se tiene más esa idea. Pero tu propio impulso, si lo reprimes, lo proyectas en el... No, pero aparte si hay, o sea, en el mundo de la forma sí hay estadísticas. Y si hay encuestas. A lo mejor lo estás proyectando en la mente total, ¿no? O sea, y si te presentan, si tú las estás creyendo. Sí, yo estoy de acuerdo, Alex, sí. O sea, podríamos decir que estadísticamente el hombre expresa más sus impulsos indiscriminados y la mujer lo reprime más. Con esto que acabamos de leer, entonces el hombre sería más culpable y la mujer sería más represiva. ¿No? Sí. Ahora, eso en lo que veríamos en estadísticas, pero si vamos un paso atrás, pues la misma mente está haciendo la separación también entre los culpables y los reprimidos. O entre hombre y mujer, está haciendo la separación. Entonces, cuando tú le das un mensaje a cada parte de su contrario, llamas la atención, ¿no? Por ejemplo, le dices a la mujer, no te reprimas, tú expresa y da,
y acuéstate con todos porque tú tienes el mismo derecho. Luego vas con los hombres y dices, modérate con tu expresión sexual porque deberías... No es otra cosa más que el plan del ego para mantener la idea de la separación, haciéndonos distintos. Entonces, las mujeres somos así. Eso vende muy bien. Y ahora peleense. Claro. Ya viene la guerra de los sexos. Pero sigue siendo otra vez separaciones, fragmentación del problema base. Es más bien, desde el subconsciente viene tu impulso milagroso. Nació milagroso, no nació sexual. Y esta es una diferencia con las ideas de Schopenhauer que luego impactaron en Freud, porque Freud decía básicamente todo nuestro impulso natural es sexual, y Jesús dice no, más bien tú lo percibes sexual en la conciencia. La aportación de Jesús es todo impulso que nace de tu subconsciente es amoroso, solo que en la conciencia es capturado o es llevado a que el ego lo considere como materia para seguir reforzando su propio sistema. Eso para mí fue como que iluminación. Proyectaba mucho, ¿no? Ya te expliquen. También proyectaba puro... Más adelante por aquí ya a lo mejor ya lo pasé, pero Jesús decía, Freud iba por muy buen camino. El punto es que cuando quiso entrar al subconsciente, le dio mucho miedo y se perdió la oportunidad de ver la luz que había ahí y se quedó nada más viendo toda la parte oscura. Y Jesús es lo que nos dice ahí adelante, el miedo a ver a ti mismo, ¿no? Dentro de ti, es decir, si te vas al piso del subconsciente, ¿qué vas a encontrar, Ale? Pura oscuridad. No, puro amor. Ah, el subconsciente. Al subconsciente, fíjate bien. Ah, ya. Porque la idea de que en el subconsciente hay pura oscuridad es de Freud y luego la desarrolló también Carl Jung, diciendo que claro, es una zona de oscuridad incluso colectiva, ¿no? No hablaba de la sombra. Claro, ¿dónde estaba la sombra? Para él en el subconsciente. Bueno, lo que dice Jesús es que iba muy bien hacer la Freud. diferencia. O sea, que ellos en el subconsciente veían la oscuridad y Dios la ve en la luz. Jesús lo que te dice es que sí, vas a ver un ratito de oscuridad, pero si sigues más profundo, ves la luz. O sea, esa oscuridad son como... las nubes que pasan, que eso. Que están ahí, pero tú tienes que pasar. Sí, es lo que le decía Jesús a Helen, o sea, le habló en su idioma, ¿no? La parte de la psicología. El psicólogo Freud, psicólogo, él iba bien, pero se nos quedó en la parte de las nubes y se quedó ahí con miedo. Y de ahí empezó a construir su propio sistema de pensamiento Freud, donde dijo, no, es que aquí pura oscuridad, puro deseo sexual, aquí están los demonios, aquí nos quedamos. Entonces de ahí, en ese nivel se quedó y trató de hacer la teoría del psicoanálisis. Y él se quedó con las culpas, los miedos y todo. Entonces cuando nosotros, hoy que es cultura popular, muchas de las ideas de Freud, pues siempre tenemos pensado que dentro de mí está lo peor. Si no mires dentro de ti, no sé qué te vayas a encontrar. Hasta que llegamos a la lección o a la sección en un curso de milagros donde te invita a que vayas hasta adentro, y los que se atreven a ir hasta adentro encuentran al ser que Dios creó. Y pasando esas nubes, ¿las puedes pasar en el mundo o en los sueños? En la mente. Puede ser en los dos. Porque está en tu mente. O sea, no depende del mundo ni de los sueños, depende de tu mente. Y hay lecciones donde Jesús dice, imagínate que tomo tu mano y que los dos pasamos esa nubosidad, pero velo así porque no es duro, no es difícil, no es un muro, solo son nubes. Y son como todas las creencias que están en el subconsciente que corresponden a esta parte que el ego ha tratado de bloquear. Está bloqueando, que son en última instancia los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor que está en el subconsciente. Que es uno de los objetivos. O sea, dice que incluso no es el objetivo del amor, sino limpiar los obstáculos. Pregunta de examen. ¿Dónde está el amor? ¿En el subconsciente, en el consciente o en el supraconsciente? Tal como lo que hemos visto con un curso de milagros. Está en el supraconsciente
Pero en el consciente se puede vivir, se puede ver, se puede experimentar, pero siempre está contigo, en el subconsciente. Y el subconsciente y el supraconsciente estarían conectados. Solo la conciencia es lo que aparentemente fue el grado de separación primario con el ego. No necesitamos conciencia para ser quienes somos. Pero ya que tenemos la conciencia de manera temporal, la podemos usar para darnos cuenta de quiénes somos. ¿Sí? Sí, esos términos no vienen en el libro. Vienen en el Urtext. Supraconsciente le llaman. Sí. Se manifiestan en el consciente y en el supraconsciente. Sí, correcto. Bueno, en el supraconsciente estaría, podemos decir, la mente uno, la mente de Dios. En el consciente estaría esta percepción, claro. Y en el subconsciente estaría el sistema de pensamiento que puedes elegir. Los mecanismos de defensa se encuentran en el consciente. Entonces, los mecanismos de defensa, bueno, según mi razonamiento, se encontrarían en las ilusiones, ¿no? ¿Los mecanismos de defensa dónde están? Serán los en el consciente. No, en el subconsciente. ¿Por qué en el consciente? No, en Freud. En el consciente. Ok, ¿por qué en el consciente, dice Porque Freud? o sea, si no pusieras sus mecanismos de defensa, según Freud, te vuelves loco. Okay. Entonces, según yo, mi razonamiento, los mecanismos de defensa serán las ilusiones en el consciente. Ok, bueno, sí, claro. Desde ese punto de vista, Pero sí me queda clarísimo, para Freud están en el consciente. Bueno. Para Freud. O sea, que utiliza la proyección. Ok, es un filtro en el consciente entonces, ¿no? Es un filtro entre el subconsciente. Y si no tuviera los Podemos verlo mecanismos de así. defensa, según Freud, te vuelves loco. Pero entonces yo haciendo así, como que reflexionando, las ilusiones estarían en el consciente, o sea, lo que estás viviendo. Por lo tanto, ¿el consciente qué es? Pues el yo. Si el consciente tiene ilusiones, el consciente es una ilusión. Entonces no es nada, según las ilusiones. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se percibe en el consciente? Pues ilusiones. Se supone que tu mundo, Claro, y tu mundo son ilusiones. Sí. Debería de ser, ¿no? Al menos eso podríamos deducir. Bueno, chicas, pues entonces vamos a terminar.